Sea de bendición esta hermosa mañana, 6 de enero, hoy con el devocional número 4. Les pido excusas por los 2 días anteriores, pero me fue imposible. Ya hoy nuevamente retorno a casa, agradecida con el Señor por todo este tiempo e iniciando un nuevo tiempo bajo la voluntad de Dios. Solo en Él descanso. Y este devocional que hemos iniciado este año viene clamando sabiduría, discernimiento, temor de Dios. Hoy, en el día número 4, con una palabra para el Espíritu y conforme a reconocer que somos de Dios y que su voluntad se cumplirá sobre cada uno de nosotros, he llamado este devocional Oír su voz y obedecerla. La palabra que nos respalda está en Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 23. En la Reina Valera 1960 dice la palabra: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vamos a desglosar un poco este versículo bíblico. Este versículo bíblico del 20 al 21 nos está hablando de cómo la sabiduría se hace oír. La sabiduría es presentada como una persona que clama públicamente, que no se esconde, que no es secreta ni exclusiva para unos pocos espirituales. Habla de las calles, habla de las plazas, habla de las puertas de la ciudad. Y estos son lugares de la vida cotidiana, el comercio, las decisiones, el gobierno. Esto nos enseña que Dios habla en lo ordinario, no solo en un templo. El problema no es que Dios no hable, sino que muchos no escuchan. Por eso la voz de Dios se oye en la palabra, en la corrección, en las circunstancias y en un consejo sabio. En el versículo 22 habla de 3 actitudes que tiene el corazón. Aquí la sabiduría confronta 3 tipos de corazones. Los corazones simples no son malos, pero son corazones ingenuos, son corazones inmaduros espiritualmente, son corazones fáciles de engañar, son corazones perezosos, dormidos. Habla de los corazones burladores, de aquellos que rechazan la verdad con arrogancia, de aquellos que se resisten a toda corrección. Y habla de los corazones insensatos, los que aborrecen el conocimiento, los que saben que la palabra transforma nuestra manera de vivir, pero ellos aborrecen el conocimiento porque esto implica cambio y responsabilidad. En la sanidad interior, estos estados muchas veces provienen de heridas de su alma, de su corazón, de un orgullo que está defensivo, de un temor que siente que no es capaz de enfrentar una verdad. Este es el tiempo para que el devocional de hoy lo lleve a usted a reflexionar. En el versículo 23, la invitación a volver es el corazón central de este pasaje.
es el sentir, es la voz de Dios la que tenemos que obedecer. Dice la palabra, volveos a mi reprensión. La corrección no es castigo, es una oportunidad. Dios está esperando que tú lo veas, que tú lo busques, que tú entres en una relación íntima con Él para que pueda restaurarte. Derramaré mi espíritu, dice la palabra, y la sabiduría no es solo información, es impartición espiritual. ¿Por qué le da miedo ese despertar espiritual? Cambiar de perspectiva, de ver lo mundano, lo fácil, lo corriente, lo ordinario, a pasar a ver lo sobrenatural, a sentir cómo es ese sentir espiritual y no ese sentir de la carne, lo bajo, lo inmoral. Y dice la palabra, os haré saber mis palabras. Quiere decir que Dios está prometiendo una revelación y está dando un entendimiento a quien se deja corregir. Por eso en este versículo vemos una promesa poderosa. El arrepentimiento abre la puerta a la revelación y a la llenura del Espíritu Santo. Dios habla constantemente, pero solo el corazón humilde y dispuesto a cambiar recibe su sabiduría. La sabiduría no se impone, no grita desde el miedo. La sabiduría llama desde el amor y la verdad. La sabiduría no está escondida. Dios no oculta su sabiduría, Él la hace accesible. Por eso este versículo bíblico, esta palabra, describe a la sabiduría clamando públicamente, lo que nos enseña que Dios habla de manera clara, pero no todos están dispuestos a escuchar. Y una palabra que lo respalda es Romanos 10:18. Otro punto que tenemos que mirar es que Dios llama en medio de la vida cotidiana. La sabiduría se clama en las calles, en las plazas, en las puertas de la ciudad, y eso significa que Dios habla en medio del trabajo, en medio de las decisiones diarias, en medio de las relaciones, no solo en momentos solemnes. Él usa personas, Él usa circunstancias para hablarte. Míralo en Isaías 30:21. Qué hermoso es poder escuchar la voz de Dios y poder responderle. Esa es una señal de un corazón que está dispuesto y sensible. Por eso, en la disposición del corazón, habla, Señor. En 1 Samuel 3:10 dice, habla porque tu siervo oye. Y Dios habla con claridad cuando el corazón está en modo de humildad, en modo de rendición, cuando el corazón está dispuesto y no oculta absolutamente nada, cuando usted ha sido capaz de abrir su corazón y desnudarlo ante su presencia. Así que antes de pedir dirección, dígale al Señor, estoy dispuesto a obedecer, aun si me confrontas o me sacas de mi zona de comodidad. Aquí estoy, Señor, te entrego lo único que tengo, que es mi corazón. Busque crear un espacio intencional para escuchar. Dios habla, pero muchas veces no estamos disponibles. Aparte un tiempo, 15 minutos, 10 minutos. Abra, abra su Biblia, tenga un cuaderno a mano, un resaltador. Evite tener el celular, evite estar en afán. Entre en un silencio interior y reflexione sobre esta palabra que hoy el Señor le da en el cuarto día de devocional. Habacuc 2:1 dice, estaré atento para ver qué dice Dios. Eso es un escuchar que requiere una atención espiritual, una disposición especial. Otra circunstancia es que Dios habla primero por su palabra. No busques voces nuevas si no estás obedeciendo la palabra escrita.
Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Cuando lees la Biblia, hay un versículo que vas a encontrar que te va a confrontar. Hay una frase que te va a quedar resonando, pero es que allí hay una verdad insistente y eso es una posición de una voz de Dios que está hablando. Otra situación es que debemos aprender a distinguir su voz. La voz de Dios trae convicción, no condenación. La voz de Dios produce paz, no confusión. La voz de Dios llama a obediencia, no a huir. La voz de Dios alinea con su carácter y con la escritura. En Isaías 30:21 dice la palabra, oirás a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Él es quien nos guía, Él es quien va delante de nosotros, Él es quien guarda nuestra retaguardia. Otra circunstancia es responderle. La obediencia es la respuesta. Escuchar sin obedecer es endurecer el oído espiritual. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Responderle implica perdonar, implica soltar el control, dejar de ser autosuficientes. Implica aprender a callar por amor al Padre, o sea, guardar silencio, dar un paso de fe, decir no donde antes decía sí. Ese era nuestro devocional anterior. Por eso Dios habla para ser obedecido, no solo escuchado. Y otra circunstancia es que la obediencia trae mayor claridad. En Proverbios 3, 5, 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchos quieren más dirección este año, pero Dios espera obediencia en lo que ya te reveló. Así que aprende a obedecer lo pequeño y Dios confiará mayores cosas en tu vida. Pregúntate hoy si estás en capacidad de hacer una práctica chiquita. 1. Orar y decirle, Señor, habla a mi corazón hoy. 2. Lee un pasaje corto. 3. Pregúntate, ¿qué quieres mostrarme, Señor, a través de esta palabra? ¿Qué debo hacer hoy con esto que me estás diciendo? Y escríbelo. Y 5. Obedece ese mismo día la dirección que te está dando. Hoy oro, Señor, para aprender a escuchar y a responder. Padre, aquí estoy, aquí estamos, aquellos que han decidido escuchar este devocional. Hoy te decimos que abrimos nuestro espíritu para escucharte. Hoy te pedimos que quites todo ruido, toda voz que no viene de ti. Haz que el corazón sea más sensible y obediente a tu presencia. Danos ese discernimiento para reconocer tu voz, esa valentía para responderte con un accionar, con hechos, no solo con palabras. Queremos caminar bajo tu voluntad, bajo tu presencia. Señor, hoy estamos siendo llamados al arrepentimiento. Así que tu sabiduría no solo sea derramada para información, que tu sabiduría sea la que nos confronte, como dice tu palabra en el versículo 23. Señor, revélanos cómo volver a tu reprensión, a esa reprensión divina que no busca humillarnos, sino restaurarnos y enderezar el camino. Tú eres una promesa de revelación espiritual. Tú has prometido derramar tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Y esto hace, Señor, que la sabiduría verdadera venga acompañada de esa revelación espiritual.
no solo del conocimiento humano, sino de la necesidad de saber que caminamos bajo tu dirección. Abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Dame el discernimiento para accionar en cada situación que se presente en este caminar. Hoy me digo, hoy declaro que este año escucho la voz de la sabiduría y respondo a Dios conforme a su palabra. No olvide compartir este devocional que ha de ser alimento para otros. Bendiciones.